Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Note, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mayor es que él. Padre, en esta hermosa tarde, noche, te reconocemos a ti, te damos a ti las gracias, la honra y la gloria. Señor, no podemos dar nada si no lo recibimos del cielo. Lo dijo Juan a sus discípulos. No podemos dar nada si no lo hemos recibido del cielo. Y en esta tarde, noche, creo, Padre, que tú nos has dado algo para compartir. Te pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, que no hablemos más que lo que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda obra. Señor, que la palabra que hoy vamos a hablar cumpla con el propósito por el cual tú la vas a enviar. No es mi palabra, es tu palabra. Hazlo tú, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Dios te bendiga, toma tu lugar. Qué elogio tan más grande. Sí, aquí hay un doble elogio. El primero es para Juan el Bautista y el segundo es para todos los demás que van a estar en el reino de los cielos. Y que no importa qué tan pequeño tú te creas o tú te sientas, y que no importa qué tan pequeño las circunstancias, los problemas o las luchas te hagan ver o te hagan sentir, en el reino de los cielos dice la Biblia que vas a ser mayor que Juan el Bautista. Así es de que voltea al que está a tu lado y dile: vale la pena, hermano. La escala de medición, por llamarlo de una manera, o la manera de medir del cielo con la tierra no es el mismo. Dios no mide como mide el hombre, y Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que para el hombre aquí es pequeño, para Dios es grande. Lo que para el hombre aquí no sirve, para Dios es útil. ¿Cuántos están aquí? Dice la Biblia, hablando de este hombre llamado Juan, estuvimos esta semana pasada estudiando un poco el libro de Juan. Ahora, debe entender que Juan el apóstol es uno, o el discípulo, y Juan el Bautista es otro. Aquí Jesús no está hablando de Juan el apóstol o el discípulo, que vienen siendo los mismos. Discípulo es cuando él estaba siendo enseñado y capacitado por Jesús, y apóstol fue cuando ya comenzó a ejercer aquello que él había recibido. Pero no está hablando aquí de Juan el apóstol. Dice la Biblia claramente: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que ¿qué? Juan era su nombre, pero Bautista era su oficio. Es decir, era conocido porque él bautizaba, y era conocido como un hombre de Dios, era conocido como un sacerdote porque él venía del linaje de Zacarías, y Zacarías fue un sacerdote al cual Dios le habló, y cuando Dios le habló, hermanos, dudó. Y cuando él duda, le viene la mudez, es decir, pierde el habla. Dile al que está a tu lado: si no te quieres quedar mudo, no dudes. Si no te quieres quedar mudo, no hables. Digo, no, si no te quieres quedar mudo, no dudes. Hey, si no te quieres quedar mudo, no hables. No. ¿Sale? Juan el Bautista. ¿Sabe? Yo tengo entendido algo. Hoy quiero hablarle acerca del testimonio de Jesús. Diga conmigo: el testimonio de Jesús. Ok. Creo con todo mi corazón que es tiempo que la iglesia regrese a Jesús a la iglesia. Es tiempo, porque la iglesia a veces se mete a tantas cosas, y hablando de tantas cosas, de veras, hermanos, que a veces nos desviamos y nos desenfocamos del verdadero propósito por el cual la iglesia fue fundada. La iglesia fue establecida para establecer
a Jesús como su Señor y Salvador personal. Evangelio significa buenas nuevas, y en la iglesia se debe de predicar el Evangelio. Una, para los que ya creyeron, para que lo hablen, para que lo testifiquen, para que lo comuniquen. Otra, para el que no cree, que venga y que crea y que reciba a Jesús como Señor y Salvador personal. Entonces hay que admirar la constancia de este hombre llamado Juan el Bautista, que la Biblia nos habla de él un poco, y lo que la Biblia nos dice es que Juan el Bautista no buscaba riquezas, no buscaba fama, no buscaba puestos políticos. Es más, la Biblia no nos dice claramente si Juan el Bautista tenía una casa o tenía propiedades. La Biblia dice que vestía piel de camello, es decir, trapos, por llamarlo de una manera, en aquellos tiempos. Y comía, ¿qué comía? Langostas y miel silvestre. Quiere decir que era un poco humilde, por no decir pobre, en su manera de comer. Era humilde, y por no decir pobre, en su manera de vestir. Era humilde, y por no decir pobre, en lo que él tenía, en lo que él poseía. Note, y aún en donde él andaba. A Juan el Bautista a él no le preocupaba que la gente pensara bien de él. A él no le preocupaba que la gente hablara bien de él. Es más, por hablar la verdad le costó la cabeza. Es más, se paró tan firme en lo que él creía, que enfrentó en ese tiempo al rey sin importar las consecuencias. Y Juan, vemos en Mateo, que dice que de los hombres nacidos de mujer nunca se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora, ¿qué es lo que hizo, qué es lo que hace a Juan el Bautista grande? Pues vemos que el apóstol Juan comienza en su carta, o en el Evangelio de Juan. Si usted ve Lucas y Mateo, ellos comienzan hablando de la genealogía de Jesús y del nacimiento, pero Juan no comienza hablando de eso. Juan no comienza hablando de genealogía. Juan comienza hablando escuche esto, comienza hablando acerca de la persona de Jesucristo, y después mete o involucra a este hombre llamado Juan el Bautista. Le leo. En el principio, dice el capítulo 1, verso 1, en el principio era que el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Note, la palabra verbo tiene la V mayúscula. El verbo hablando de Jesucristo. ¿Estamos aquí? El verbo hablando de Jesucristo. Entonces, este verbo, es decir, Jesucristo, era con Dios y era Dios, y estaba en el principio. Dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note cómo comienza este apóstol a hablar de Jesucristo de la manera como ningún otro de los discípulos o apóstoles habló de Jesucristo. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo hable de Jesucristo, porque la iglesia es de Jesucristo. Y es Jesucristo el que salva, el que da vida. Es Jesucristo la luz. Es Jesucristo el que rompe cadenas. Es Jesucristo el que murió en la cruz. Es Jesucristo el que tenemos que anunciar. Son las virtudes, dice Pedro, para anunciar las virtudes de ¿qué? De aquel que nos sacó de tinieblas. ¿Quién lo hizo? Jesús. Por eso la iglesia tiene que hablar de Jesús, porque Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene. Y la gente necesita oír el mensaje de Jesucristo, porque es el único mensaje que va a romper las cadenas. Y vemos esta tremenda revelación de este apóstol. Dice el verso 4: en él estaba ¿qué? La vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Nota el verso 5. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado, ¿de quién? El cual se llamaba
Note cómo habla primero de Jesucristo. Habla de la preexistencia de Jesucristo, habla de la eternidad de Jesucristo, habla de la deidad de Jesucristo, habla de la persona de Jesucristo, habla del poder de Jesucristo, y después habla de que hubo un hombre. Escuche esto. Hablaba con mi pastor hace un ratito y hablábamos de que el llamado de Dios bendice su llamado. Dios bendice a los que llaman. A los que Dios llama a un ministerio no van a padecer, y cuando padecen es porque están siendo probados, porque están a punto de ser promocionados. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo entiendo que cuando estoy en luchas y pruebas, yo tengo que vencer esas luchas y pruebas, porque un día va a venir alguien con esas luchas y pruebas y yo voy a tener que ayudarlos en eso, en lo que Dios me ayudó a mí. ¿Cuántos están aquí? Entonces yo entiendo que cuando estoy siendo probado por Dios, Dios está a punto de promocionarme, y esa es la señal. La señal de mi promoción es mi lucha, mi prueba, mi problema. Entonces comienza hablando de todo esto de Jesús, y luego dice: y hubo un hombre enviado de Dios. Dile que está a tu lado: ¿eres enviado de Dios? Porque cuando alguien es enviado de Dios, no puede hablar de otra cosa. No puede hablar de otra cosa. Y las circunstancias y los problemas no lo pueden callar, porque Dios es por encima de todos. Porque el hombre que es enviado de Dios es enviado con un propósito. Y el propósito de Dios en ese hombre, o en esa mujer, o en ese joven, o en ese niño, se va a cumplir. Porque no hay fuerza que lo detenga. No hay nadie que lo detenga. El hombre de Dios tiene que hablar de Dios. Volteando atrás un poco, digo: wow, cuánto tiempo no perdimos. Porque somos hombres de Dios que fuimos enviados por Dios, y debimos de seguir hablando de Dios, nada más. Pero a veces nos metemos tanto en la política, nos metemos tanto en esto, nos metemos tanto en lo otro, que en realidad dice Dios: yo no te mandé a eso. Y un gran ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es este hombre enviado por Dios llamado Juan. Él es un grandísimo ejemplo de cómo un hombre de Dios, una mujer de Dios, debe de vivir y debe de comportarse y debe de tomar muy en serio el propósito por el cual Dios lo ha enviado. La Biblia no dice que este hombre fue enviado por un pastor. Hubo un hombre enviado ¿por quién? Por Dios. Y luego da el nombre de ese hombre. Se llamaba Juan. Cuentan los que saben que cuando nació Juan, a los 6 meses nació Jesús. Entonces Juan tenía 30 años cuando estaba bautizando en el Jordán, y Jesús tenía 30 años cuando estaba siendo bautizado. Y Juan ya era popular, y Juan ya tenía muchos discípulos, y todo, dice la Biblia que de todas las regiones de Jerusalén salían para que Juan los bautizara, y Cristo todavía no era ni conocido. Pero había un hombre enviado por Dios, que Dios lo había enviado, y dice el profeta Isaías en el capítulo 40, si alguien quiere ir prontito ahí y me va a leer el verso 3, si no me equivoco. Aleluya. Hubo un hombre enviado por Dios, y Dios no le dijo: Juan, ve para allá para ver qué puedes hacer, ve para allá para ver qué puedes lograr. No, Dios lo mandó con un mensaje, Dios lo mandó con una palabra, Dios lo mandó con un propósito. Iglesia, no perdamos el tiempo. Dios nos mandó con un mensaje, Dios nos mandó con un propósito, Dios nos mandó con un poder y una unción especial para lograr ese propósito. Y ni aún el infierno, y ni aún los demonios, y ni aún nada nos puede detener de llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos ha enviado. Yo creo que Dios me mandó a Ciudad Guzmán con un propósito. Y yo hablaba con un pastor en Estados Unidos, que un hermano de nuestra iglesia, que ahora es pastor de pastores, y él abrazaba al Dani de chiquito. Yo me acuerdo que hasta me encelé una vez, porque llegaba y lo abrazaba, y el Dani corría y lo abrazaba, porque nadie se resiste al amor. Y hablaba con él,
y me dijo, cuéntame, ¿a qué te mandó Dios? Dani, dame la toallita, amigo, por favor. ¿A qué te mandó Dios? Dijo. Cuando tú recibiste el llamado, y le dije, ¿sabes qué? Dios me llamó, Ciudad Guzmán, a levantar un centro de rehabilitación. Dice, pero ¿qué pasó? ¿Levantaste una iglesia? Le dije, sí, porque necesitamos la iglesia para el centro de rehabilitación. No es lo que yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, para lo que yo quiero. El hombre que es mandado por Dios a un lugar no hace su voluntad. Jesús en el Getsemaní fue y le dijo, Padre, no mi voluntad sino la tuya. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo deseo, pero si tú quieres otra cosa, adelante, porque tú estás sobre mí, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es importante, hermano, cuando tú logras entender quién es Dios. Gracias, amigo. Cuando tú logras entender que Dios es más que tú, y que cuando tú logras entender que el propósito de Dios es más importante que el tuyo, cuando tú logras entender que el deseo de Dios es mucho más importante que el deseo tuyo, entonces vas a poner tus deseos por abajo de los deseos de Dios, tu propósito por abajo de los deseos del propósito de Dios. Y entonces, escucha esto, una vez tú y yo logrando el propósito de Dios, entonces Dios va a lograr el propósito nuestro. Una vez tú logrando el deseo de Dios, Dios va a lograr el deseo tuyo. Escucha esto. Tú no vas a lograr tu deseo ignorando el deseo de Dios. Tú no vas a lograr tu propósito ignorando el propósito de Dios. No. Es decir, cuando asistían 100 personas a un templo, se iban 60 con Juan y se quedaban 40. Entonces estos líderes religiosos empezaron a preguntar, oye, estamos perdiendo gente. Vayan a investigar a ver de qué se trata con este. Y pregúntenle quién es. ¿Por qué le preguntaron quién es? ¿Alguien me puede decir? Lo primero que le preguntan, ¿eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir? Porque hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesucristo. Entonces los líderes religiosos sabían que iba a venir un día el Mesías, y hasta cierto punto lo estaban esperando. Entonces ellos venían a indagar a ver si este era el que había de venir, a ver si este era el Mesías. Y entonces vemos el verso 20 que dice, note lo que dice. Dice, confesó y no negó. Esto habla de carácter. Es tiempo que el hombre y la mujer enviado de Dios manifieste su carácter. Confesó y ¿qué? No negó. Habló verdad. Dice, yo no soy el Cristo. ¿Le habían preguntado que si él era el Cristo? No. Pero él dijo, yo no soy el Cristo. Yo no soy la luz. Yo soy el que viene anunciando la luz. Yo no soy el que habla, solo soy una voz en el desierto. La iglesia de Jesucristo es esa voz que clama en el desierto, que le predica al mundo y le dice, preparad los caminos, enderezad las veredas, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido porque en el mundo van a perecer. Esa es la voz que la iglesia debe de ser en estos tiempos, la voz que clama, porque Cristo va a regresar un día y va a llevarse a su iglesia, y la iglesia tiene que comenzar anunciar la venida del Señor. No, yo no soy el Cristo. ¿Se imagina cuántos no quedarían por decir en ese momento, sí, yo soy el Cristo? Acaba de salir uno ahí en Australia y se murió el otro, ¿se acuerdan? Y salió otro en Filipinas y
¿Cómo se cumple en la Biblia que van a decir aquí está el Cristo, allá está el Cristo? Dice, pobrecitos. Y aquí vemos a Juan, un hombre enviado por Dios. ¿Sabe? Yo me lo imagino así, escucha esto. No sé, en mi imaginación. Yo no digo que esto es doctrina ni nada, ni lo vaya. Hay una porción en la Biblia donde Juan dice, hablando de Jesús, yo no lo conozco, no lo conocía. Dice, pero aquel que me envió, note cómo se confirma de que fue enviado por Dios. Pero aquel que me envió me dijo, cuando veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre quien tú veas que el Espíritu descienda sobre esa persona, ese es el Hijo de Dios. Yo quiero por un momento imaginarme esto, que antes de que Juan el Bautista naciera, ven prontito, muy, ven. Antes de que Juan el Bautista naciera, escuche, antes de que Juan el Bautista naciera, yo creo que Dios lo agarró y le dijo, mira, te voy a mandar a la tierra, te voy a mandar con un propósito, al que tú veas que descienda el Espíritu Santo sobre él, ese es el Hijo de Dios. Pero Juan todavía no nacía, porque se lo tuvo que haber dicho Dios antes de que naciera. ¿Por qué? Porque dice, yo no lo conocía, pero aquel que me envió. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Gracias. Entonces imagínate, ¿cuándo fue que se lo dijo Dios a Juan? Porque Juan ya llevaba 30 años ministrando. Bueno, de edad. No ministraba de un año, ¿verdad? Pero ya. Eso está profundo. Para mí está muy profundo eso. Aquel que me envió, ¿quién te envió? Ya no lo dice el escritor, el apóstol no lo dice. Hubo un hombre enviado por Dios. ¿Quién te envió? Dios. Aquel que me envió me dijo, ¿quién te envió? Dice el escritor, hubo un hombre enviado por Dios. Dios lo envió. Y cuando lo envió le dijo, aquel en quien tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y decía un predicador algo, y es cierto, hermanos. Nosotros hemos agarrado la paloma para describir al Espíritu Santo, pero note, realmente la Biblia no dice que el Espíritu Santo es una paloma. Dice, en quien tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, no en forma corporal de una paloma, no en forma literal de un animal, no, está hablando como la paloma desciende para abajo. En quien tú veas que el Espíritu Santo desciende para abajo, note. Porque ahí es donde nos hacemos religiosos. Y es más, estoy pensando en quitarle la paloma ahí, porque Dios nos va llevando de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento. No le sorprenda que llegue un día que ya esté quitado el logo ese, porque personas hasta se tatúan la paloma hoy en día porque los tatuajes son populares. Entonces, yo realmente no creo, ahora que tengo este entendimiento, yo no creo que una paloma bajó. Porque tendré yo que decir entonces el Espíritu Santo necesitó de un animal para manifestarse. Y Satanás se manifiesta en animales, pero Dios no. ¿Cuántos están aquí todavía? Tomámonos quitando ese tipo de tabús de la cabeza. Está hablando de que descienda en forma de, como lo hace una paloma. Vemos las películas de Jesús y vemos que baja una paloma y que se le pone aquí. Y dice, mira el Espíritu Santo. Porque no entendemos las escrituras. Aquel que me envió, wow. Aquel que me envió me dijo, oh, eso está tremendo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué le preguntaron que si era Elías?
Porque dice Malaquías 4:5: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces ellos sabían que iba a venir un Cristo. También sabían que el profeta de hacía 400 años atrás había profetizado Dios a través de él que iba a enviar a un Elías. Y como los sacerdotes allá arriba tenían todo el registro, entonces pregúntale primero si este es el Cristo, el bueno. Y si te dice que no, pregúntale que si es el segundo. Y él le contesta en el verso 21: no soy. Entonces le dice: ¿eres tú el profeta? Esa palabra profeta es una palabra muy generalizada, porque profetas hubieron muchos. Y escúchame por favor, en realidad la palabra profeta es un título, no un nombre. Yo no puedo decir profeta y hacer una referencia a alguien en particular. Pero ellos preguntaron: ¿eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? Vamos a ver cuál. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, prontito por favor. La profecía de Moisés, que dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandara. Esto era lo que hacía Juan. Dios le había puesto las palabras en su boca, estaba entre sus hermanos y hablaba todo lo que Dios le decía que hablara. Entonces decían: bueno, ya de perdida eres tú el profeta del cual nuestro padre Moisés habló que iban a enviar. ¿Y cuántas personas hoy en día vemos que se autodenominan y que se ponen apóstoles y que se ponen profetas y que les gusta el título de profeta? Pero aquí tenemos uno que se quitó el traje, que se quitó la insignia, que rompió el certificado, que no aceptó algo que él no era. Y es tiempo que la iglesia de Cristo ponga sus pies firmes en la roca inconmovible y diga lo que es, pero que también diga lo que no es. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo ponga los pies sobre Cristo y no acepte la vanagloria y no acepte lo que los hombres quieren darle. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo hable lo que tiene que hablar y que calle cuando no tiene que hablar. Entonces vemos que claramente él dijo: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? ¿Se da cuenta que la gente quiere saber quién es uno? Ven que levantas algo y que haces algo ¿y quién es ese? Mientras no haces nada y estás tirado ahí en el bote de la basura, y mientras andas drogándote por allá, a nadie le importa. Mientras andas perdido en las pandillas, a nadie le importa. Mientras eres una prostituta, un homosexual, a nadie le importa. Ni el diablo pregunta por ti. Pero cuando te comienzas a levantar, cuando Dios comienza a restaurarte, cuando Dios comienza a sanarte, cuando Dios comienza a hacer algo en ti y a través de ti, cuando eres una amenaza para el diablo y para el infierno, y cuando comienzas a glorificar a Dios, entonces comienzan las voces a decir: ¿quién es este Moisés? ¿Quién es este Daniela? ¿Quién es este David? ¿Quién es? Oh, gloria al Señor. Te digo yo, mucha gente ha preguntado: ¿y quién es este Héctor Rodríguez? Unos dicen es un sinvergüenza, otros dicen es un mujeriego, otros dicen es un esto, es un lo otro. Pero te digo algo en el nombre de Jesús: yo soy un hombre enviado por Dios a Ciudad Guzmán a hablar la palabra que Dios me dé a hablar. No soy apóstol, no soy profeta, no soy nada de eso. Solamente soy y quiero ser como Juan, una voz que clama en este desierto. Desierto, ¿por qué? Porque está sin Cristo, que es el agua cristalina. Desierto porque está en muerte. Desierto porque no tienen al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. La iglesia debe de entender que nada más somos una voz que clama
en la ciudad, una voz que clama en el trabajo, una voz que clama en la escuela, una voz que clama en la calle, una voz que clama en la casa, una voz que clama en la iglesia, una voz. No somos la voz solamente, venimos preparando el camino para la voz. No somos la luz solamente, venimos para dar testimonio de la luz. Solamente personas se enredan en que me hicieron, dijeron de mí, hablar. Hermano, si eres enviado de Dios, demuéstralo. Es tiempo que en estos tiempos las personas que somos enviados por Dios lo demostremos, lo manifestemos. No nos dejemos caer, no nos dejemos tumbar, no nos dejemos engañar. No caigamos por un chicle, hermano. De perdida espera la cáscara. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hermano, no te caigas, que no te tumbe nadie. Dios te envió, mantente firme en esto que Dios te envió y da testimonio de tu fe en Cristo, manteniéndote firme en la batalla, peleando la buena batalla. Es que me hicieron, es que me dijeron. Esas son niñerías, hermano. ¿A Juan no le importaba lo que la gente decía de él? ¿A Juan no le importaba lo que la gente pensaba de él? Quizás lo miraban vestido de pieles de camellos y decían: este pobrecillo, ¿qué me va a enseñar a mí? Y las personas traían ropas reales, pero Juan era una voz que clamaba en el desierto. Y Juan no se iba allá al Jordán y se agarraba llorando y decía: ay, es que hablaron mal de mí. No, Juan decía: yo soy la voz que clama en el desierto. No hay nadie que me va a detener para lograr mi propósito. No hay nadie que me va a callar para poder dar testimonio de la luz. ¿Quién te ha callado? ¿Quién te ha detenido de dar testimonio de la luz? Porque es que hablamos más de fútbol y de otras cosas que de Cristo. Damos testimonio del Señor de los cielos, pero este no llega ni a la atmósfera, porque el Señor de los cielos todavía está esperando que realmente demos testimonio de Él. A su nombre, a su nombre. Es tiempo de que la iglesia de Cristo, desde el más pequeño hasta el más grande, comience a dar testimonio de Cristo. Comience a dar testimonio de Cristo. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a las primeras obras. Acuérdate cuando le predicabas hasta al perro y al gato. Acuérdate cuando querías ganarte a todo el mundo para Cristo. Acuérdate cuando tú no recibías un no, porque para ti y para Dios nada había imposible. Dios tocaba el corazón del más duro. Dios sanaba al más enfermo. Dios levantaba al más caído. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que seamos esa voz que clama. No calles. Habla. Habla, pero habla lo que tienes que hablar. Si Juan haya sido superficial, si Juan hubiese sido inmaduro, Juan haya dicho: pues déjame escoger entre ser el Cristo, entre ser Elías, uno de los profetas más simbólicos del Antiguo Testamento, y un profeta, déjame escoger. No, Juan respondió, dice la Biblia, que contestó y no negó. Contestó y no negó. Entonces le dijeron: pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? Alguien está esperando una respuesta. Y ya que no le pudieron sacar nada, dicen: ¿qué dices tú de ti mismo? Le tiraron por la fama, por la vanagloria, y no pudieron, hermanos. Y entonces se fueron a él. ¿Qué dices tú de ti mismo? Yo quisiera, si yo preguntara hoy: ¿qué dices tú de ti mismo? Yo no sé tú qué dirías, pero vamos a ver lo que dijo Juan. ¿Qué dices tú de ti mismo? Verso 23. Note, aquí el que está hablando es Juan el apóstol, que seguramente estaba ahí cerquitas escuchando, viendo y escuchando lo que estaba ocurriendo. Dijo,
O sea que Juan el apóstol dice, pues mi tocayo Juan el Bautista contestó: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. No dijo yo pienso, yo quisiera ser, yo podría ser. Nota, le preguntaron, ¿qué dices tú de ti mismo? Y él dijo, es que yo no me mandé solo. Le preguntaron a él y él contestó de parte de Dios. Él no dijo yo soy, yo me hice, no. Él aclara y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nota, a mí me vienen tantas personas con que el Espíritu Santo me habló y que con que el profeta me dijo que me profetizaron, y le digo, lo que te profetizaron va de acuerdo a la palabra de Dios, porque dice primera de Pedro capítulo 1 en el verso 21 que no hay profecía más segura que las Escrituras. Nota cómo él está hablando de quien él es, fundamentado en lo que Dios dijo de él. Primero por Juan el apóstol, que fue enviado por Dios, y por Isaías, que había profetizado algunos 1000 años antes, unos 800 años antes, acerca de Juan. Cuando Isaías profetizó en el capítulo 40 verso 3, él estaba hablando de Juan el Bautista. Y nota cómo él contesta de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. No puedes cerrar así. Nadie te puede hacer la guerra así. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Wow. Estos fueron los que finalmente llevaron a Cristo a la cruz. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esta palabra Juan respondió diciendo, en realidad, si tú te metes y buscas, te vas a dar cuenta de que Juan estaba molesto por este interrogatorio. Pero Juan no dejó que su molestia le ganara a lo que él tenía que decir y hacer. Y note cómo él respondió diciendo, ¿qué dijo? Dice, vosotros aún, dice uno, a quien vosotros no conocéis. Note, en el mundo las personas van a, escucha, en el mundo lo primero que las personas van a criticar y juzgar en ti es lo que tú haces. Pero hablo en el Señor, o sea, tu ministerio, tu llamado. Segundo, lo que las personas van a criticar es a ti. A ti. Y después lo que las personas van a criticar es con qué autoridad lo haces. Si tú no eres el Cristo, si no eres Elías y si no eres el profeta, ¿con qué autoridad lo haces? Y note, Juan dice, lo que yo hago, lo hago a mi capacidad. Yo solamente bautizo en agua. Pero detrás de mí viene uno que ¿qué? A quien vosotros no conocéis. Note el verso 27, clave. Este es el que viene después de mí. Note, este es el que viene ¿qué? Después de mí. Porque Juan nació 6 meses antes que Cristo. Los dos tenían alrededor de 30 años. Uno tenía 30 con 6 meses. El otro iba a cumplir o ya acababa de cumplir los 30. Note, dice dice, pero uno que viene después de mí. Note esto, porque si no va a perder algo. Uno que viene ¿qué? Después de mí. ¿Es cierto eso? Si Cristo vino después de Juan. Del cual yo no soy digno de desatar ¿qué? La correa del calzado. En estos tiempos, si usted se mete a Google y pone de desatar las correas de los calzados en la Biblia, se va a dar cuenta una cosa. Los criados, en aquellos tiempos a los criados se les pedía que cuando llegara su amo llegaba y se sentaba, y tenía que venir un criado y desatarle las correas de sus sandalias y quitarle las sandalias de los pies y lavarle los pies.
Eso era parte del quehacer y del trabajo de los criados. Y note lo que dijo Juan: yo no califico ni para ser un esclavo. Detrás de mí viene uno de quien yo no soy digno ni de ser llamado su siervo, su esclavo. Por eso dice en el capítulo 3 de Juan, verso 30: es menester que Él crezca y que yo mengüe. Cuando tú te levantas, tú mismo te vas a tumbar. El camino hacia la exaltación es la humillación. Y Juan dijo: yo no soy digno ni de venir a desatarle las, es decir, yo no soy digno ni de ser un esclavo, mucho menos un discípulo, mucho menos un siervo, mucho menos un seguidor. Qué humildad. Él no buscaba nombres, él no buscaba fama, no buscaba ofrendas, no buscaba nada. Él fue enviado por Dios para ser una voz. Él fue enviado por Dios para testificar de la luz. Él fue enviado de Dios para preparar el camino para que el Señor viniera. Mostrando carácter, confesó y no negó, mostrando carácter, mostrando integridad. No soy digno, dice, ni de desatar las correas de su sandal, mostrando humildad. Cosas que la iglesia necesita en estos tiempos: carácter, integridad, humildad, obediencia a aquel que te mandó. Mira, te voy a decir algo. Yo no lo iba a decir. El domingo pasado me ocurrió algo. Creo que fue el domingo pasado. Si no fue el domingo pasado, fue el antepasado, pero fue uno de estos 2 domingos. Cuando yo estaba aquí y estaba Dani ahí hablando, esta es la 3ª vez que escucho audiblemente la voz de Dios. En 26 años de estar con el Señor, 3 veces he escuchado la voz audible del Señor. Y esta fue la 3ª vez. Y cuando yo estaba viendo a Dani, cómo Dios lo estaba usando, oí la voz de Dios que me dijo: como tú no quieres, yo voy a levantar a otro que sí quiere. Y yo lloraba, le decía: Señor, no, perdóname, yo sí quiero. Por favor, no pierdas tu tiempo, porque si tú no quieres, Dios va a levantar a otro y te vas a sentir mal ver a otro cuando tú pudiste haber estado ahí. No que no queremos que Dios levante a otro, no, yo quiero que Dios levante a mi hijo, y si el precio mío es que me tengo que hacer a un lado, me hago a un lado, pero no de esa manera, no desechándome Dios a mí para ponerlo a Él. No es la manera, no es lo que Dios busca. Y se me quedó tan grabado, hermanos. Yo estaba llore y llore y llore, inconsolable. Nadie sabía, nadie oyó nada, nadie supo nada, pero yo estaba ahí temblando en la presencia de Dios porque Dios me habló. ¿Dónde queda el coraje? ¿Dónde queda el odio? ¿Dónde queda el rencor? ¿Dónde queda el resentimiento? ¿Dónde queda el odio? ¿Dónde queda el pleito? ¿Dónde queda todo eso que nos divide y nos separa? Todo aquello que no nos permite llegar hasta nuestro propósito cuando nosotros morimos. ¿Dónde queda todo eso? ¿A quién vamos a culpar cuando realmente tuvimos todos los elementos y todo lo necesario para poder cumplir el propósito por el cual Dios nos mandó? Algo que está ocurriendo con estos muchachos. Antier ellos, el lunes, antier ellos aceptaron a Jesús en su corazón. Algo que tenemos que entender, y yo creo que ellos lo están entendiendo, es de que Dios no los trajo a este mundo a ellos para estar atados a la droga. Les di un ejemplo tan simple y tan sencillo que se los doy a ustedes también. Satanás es como que hay un perrito y que le pone una cadena y lo jalan para donde quieran, y vente para acá y vete para allá. Y les digo, así somos nosotros cuando estamos presos en el pecado, y Satanás nos jala para donde quiera y hace con nosotros lo que quiera. Pero Cristo viene y rompe las cadenas, te baña, te quita las pulgas, te peina, te cuida, te ama, te da de comer y luces diferente.
Por eso me llama la atención de Juan el Bautista. 26 años estudiando la Biblia y yo no le había puesto tanta atención a Juan. Se me había pasado esto. Pero fue un hombre extraordinario, fue un hombre ejemplar, fue un hombre íntegro, fue un hombre que se sacrificó al máximo. Y sí, fue un hombre que perdió la fe también en los momentos difíciles, enviando a sus discípulos a preguntarle a Cristo si Él era el que había de venir, cuando Él había proclamado que Cristo era el Hijo de Dios, cuando Él había proclamado que Cristo era el Cordero de Dios. ¿Cuántas veces no proclamamos a Cristo aquí? ¿Cuántas veces no proclamamos al Rey aquí? Pero salimos allá afuera y también se nos olvida que Él es el Hijo de Dios. También se nos olvida que Él es el Cordero de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también como Juan, en medio de la tribulación, de la angustia, de la prueba, se nos olvida que Jesús es el Hijo de Dios, cuando aquí Él mismo se nos ha revelado? Yo escuchaba a un predicador hablar de Juan y decía hace tiempo y no entendía y decía, ese Juan la regó al último. Y yo escuchaba, dice, la regó porque perdió la fe, tuvo que mandar a sus discípulos. Y te voy a decir algo que recibí de parte de Dios. Escucha. Hay veces pasan cosas y nosotros no entendemos por qué pasan, pero hay veces que Dios en su misericordia nos muestra. Y yo he logrado entender esto, al menos yo así lo entiendo. Pero antes de decírtelo, deja y te leo una porción de la Biblia. Verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué? He aquí el Cordero de Dios. Nota, obviamente esto, escúchame, Mateo 3 habla del bautismo de Jesús, pero obviamente aquí ya había pasado el bautismo, porque decía Juan que no lo conocía, ¿verdad? Y que el que lo había enviado le había dicho que estuviera listo para que cuando viera que el Espíritu Santo descendiera sobre alguien, ese era el Hijo de Dios. Y ya había pasado en el bautismo. Así es de que al siguiente día ve Juan a Jesús que se acerca y Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. Anote, ahora primero habló de él, es decir, en su ausencia. Primero lo anunció y después lo proclamó, lo predicó. Un predicador de Dios tiene que hablar y decir, este es el Cristo del que yo les predico. Él cambió mi vida, Él transformó mi mente y cambió mi corazón. Él me libró de esto y del otro, y Él hizo lo otro, Él me dio vida eterna. Entonces los demás van a poder recibir, porque tú estás afirmando, estás proclamando a Cristo. Juan ya se los había dicho, ya se los había anunciado. Ahora se los proclama y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es que antes, espérame, el cual es antes que, porque era que, ¿qué no leímos hace unos versos atrás donde dice, detrás de mí viene uno, que es después de mí? Nota cómo primero dice que, Juan dice que Jesús venía después de él, pero ahora dice que es antes que yo. Una cosa es anunciar el evangelio y otra cosa es proclamar el evangelio. Allá estaba anunciando Juan el evangelio, ahora lo está proclamando. Allá estaba hablando de fe, de aquello que no se veía, pero ahora estaba hablando de la certeza de la fe, de aquello que se veía. Y en ello estaba reconociendo la eternidad y la preexistencia de Cristo, diciendo, porque Él era primero que yo. Todos sabemos que Juan nació primero. Entonces, ¿cómo es que Él era primero que Él? Porque Cristo era antes. Lo dice Juan en el capítulo 1 verso 1. Lo anuncia y dice que Él era antes que todo, porque nada fue creado sin Él. Ok, vamos bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Una hora? Dios mío, perdónenme. Ok,
Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo. ¿Cómo? ¿Cómo? Paloma. No en una paloma. Mira, estoy volando esto como un avión. Esto no es un avión. Hello. Estoy ladrando como un perro. ¡Woo, woo, woo! No soy un perro. Ahí lo que más resalta y lo más importante es el ejemplo. ¿Estamos? Ok, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua aquel día dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he aquí, dice, y he dado testimonio de que este es que primero el Cordero de Dios, luego el Hijo de Dios. He dado testimonio. ¿Puedes tú dar testimonio del Cordero de Dios? ¿Puedes tú dar de que quita el pecado del mundo? ¿Puedes tú dar testimonio del Hijo de Dios? ¿De qué puedes tú dar testimonio? Porque tenemos que dar testimonio. Verso 35, el día dice: el siguiente día, son 3 días. ¿Cuándo pasó aquello? El día siguiente y ahora el siguiente día. Otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: ¿qué? He aquí el Cordero de Dios. Nota, de nuevo, está Juan. El mensaje de Juan es claro. El mensaje de Juan es claro. Yo los bautizo con agua para perdón de vuestros pecados, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. He aquí el Cordero de Dios. Este es el Hijo de Dios. Note, comienza a quitarse su popularidad y comienza a quitarse su fama y comienza su ministerio a menguar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenía que ocurrir. Él tenía que menguar porque iba creciendo Jesús, porque el tiempo de Juan estaba llegando a su fin, a lo que él había sido enviado por Dios. Un varón enviado por Dios llamado Juan. Dios no lo mandó para triunfar más que Jesús. Dios lo mandó para triunfar hasta que Jesús llegara e introducir a Jesús y conducir a todos a Cristo. Ese es el mensaje de la iglesia. Si tú eres más que Él, entonces estás haciendo tu trabajo mal. Si te conocen más a ti que a Cristo, entonces estás haciendo tu trabajo mal. Si eres más popular tú que Jesús, entonces estás haciendo tu trabajo mal. Si la gente te busca más a ti que a Cristo, entonces estás haciendo tu trabajo mal. Porque no eres la voz, eres una voz. Porque no eres la luz, eres el que da testimonio de la luz. Porque no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Eres uno que viene a preparar camino para Él. Y ahí te va lo interesante, y aquí te voy a contestar la pregunta: ¿por qué Juan dice que perdió la fe? Ahí te va. Dice: y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar, ¿qué? Los 2 discípulos. ¿Y qué hicieron? Nota. Aquí vamos a cerrar para no extenderme. Nota. Si cuando tú hablas de Cristo, tu hablar de Cristo no causa que alguien siga a Jesús, entonces tu hablar de Cristo no sirve. Sabes, me saqué tanto de onda, te lo digo así tranquilón. Yo estuve siempre bajo la impresión de que yo sé, en Lucas Jesús subió al monte a orar y Dios le dio a los discípulos en oración. ¿Verdad que sí? Pero cuando en esa escritura, parece que es el verso 39, Juan vio a Jesús y proclamó: este es el Cordero de Dios. ¿Sí? Dice que lo oyeron esto. 2 discípulos de él oyeron que aquel era el Cordero de Dios. Es como que yo ahorita digo: ahí está ese de Rosita, es el Cordero de Dios.
Y que estos dos dicen, pues Juan está chido, es buena onda, nos enseña, es popular, pero queremos más. Queremos más. Juan, mi maestro, me está diciendo que aquel es el Cordero de Dios. Adiós, Juan. Hola, Jesús. ¿Estamos aquí? La idea de la iglesia de salvar las almas y conducir a la gente no es aquí. La idea de la iglesia, de Dios para la iglesia, es traer las almas aquí para conducirlas al Cordero de Dios. ¿Qué hicieron los dos discípulos de Juan cuando escucharon a Juan decir que aquel era el Cordero de Dios? Lo siguieron. La iglesia no tiene que seguir al hombre, la iglesia tiene que seguir a Cristo, al Cordero de Dios. Y va caminando Jesús y de repente voltea para atrás y mira a estos dos caminando y luego les dice, ¿qué buscáis? Lo mismo que hizo el profeta Elías con Eliseo. ¿Qué tengo yo contigo? Le dice el profeta, yo te quiero seguir, pero ¿qué tengo yo contigo? Pues yo no te estoy llamando. Y Jesús voltea y mira a los dos discípulos y dice, ¿qué buscáis? Cuando algo es de Dios, Dios lo acomoda. Dice, Rabí, traducido maestro, ¿dónde moras? El joven rico parece que le preguntó lo mismo a Jesús, y Jesús le dijo, los pájaros tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero aquí no dijo eso Jesús. Aquí Jesús les dijo, vengan y vean. Dice que fueron con él y era como la hora 10 y se quedaron ahí todo el día. ¿Sabes quiénes eran estos discípulos? Uno era Juan el apóstol, el otro, bueno, ese no está ahí, pero dicen los que saben, yo no sé. El otro era Andrés. Andrés, hermano de Pedro. ¿Te acuerdas la escena donde Jesús llega a la orilla del mar y Pedro está lavando las redes? Yo por 26 años pensé que ahí fue donde Jesús conoció a Pedro. Siempre escuché que Jesús encontró a Pedro a la orilla del mar lavando las redes, ¿verdad? Y siempre pensé que Jesús ahí lo había conocido. Pero Juan me enseña otra. Juan me enseña que Andrés condujo a Jesús con Pedro, y que cuando llegó Jesús con él le dijo, le cambió el nombre, le dijo, tú eres Cefas, no, Simón. ¿Cómo? Cefas. Y le cambia el nombre a Simón, ¿no? Pedro. Por eso, Andrés, hermano de Simón Pedro, pero es que nosotros ya conocemos a Simón como Pedro. Entonces, note. Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Y Andrés y Juan comenzaron a reclutar los discípulos de Jesús. No todos, porque a Felipe nomás le dijo, sígueme, y le siguió. Bendiciendo.